Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Ana Luz Arrieta. Bueno, Ana, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias, Mauro, por la invitación. No, la verdad, un lujo tenerte acá en el canal, tenía muchas ganas de hablar con vos y la verdad que, bueno, leí tu novela o novel, porque es una novela más corta, pero es una novela. Me encantó, Los Restos, acá lo muestro, publicado por la gente de Vinci Guerra. La verdad que es una bomba esta novela, la recomiendo mucho. La terminé hace unos días. Pero antes de hablar puntualmente de Los Restos, siempre me gusta hablar un poquito de cómo se dan los comienzos, ¿no? ¿Cómo se dieron tus comienzos primero en la lectura? Bueno, algo contás, ¿no? Pero en el libro. Pero bueno, para que todavía no leyó el libro, bueno, ¿cómo se fue dando? Bien, todo inicia a los 13, 14 años, cuando encuentro en la casa donde vivía un libro que era un poemario, el típico viejo, con las hojas amarillas, sin tapa. Así que lo bajé, estaba arriba de un placar, lo bajo y lo comienzo a leer. Era, me acuerdo, muy meloso, pero para esa edad me venía bárbaro. Así que lo leía, lo leía. Y un día me acuerdo de que, bueno, cuando lo comparto ese libro, lo perdí. Así que en mi tiempo libre me quedé como digo, bueno, ¿y ahora cómo continúo? Así que empecé a escribir cuentos. Mayormente utilizaba los animales, una fábula, como personajes, y hablaban, eran constantemente diálogos, cuestiones que me sucedían en ese momento, amorosas, de amistades. Bueno, y así es como escribo, y después la primera lectura es el diario de Ana Frank, que aparece en la secundaria, también 14 años ya, en una materia de construcción de ciudadanía. La profesora lo menciona por arriba y a mí me quedó resonando la historia de ella. Entonces me acerco a la biblioteca y ahí pido para retirar el diario de Ana Frank, y bueno, me lo leí en 2 días, que desde lo que podía entender también a esa edad, Claro. pero había resonado tanto la historia que, bueno, comienza con ese diario. Y después fuiste, digamos, escribiendo, ¿en qué momento empezás a tener ya un vínculo con la escritura, digo, ya distinto, ¿no? Al principio por ahí es más lúdico. Claro. Y bueno, empiezo a estudiar el profesorado de lengua y literatura, pero la escritura no era constante, no es que en mi tiempo libre me dedicaba a escribir, hasta que por ahí en alguna materia que nos hacían algún ejercicio y demás. Y después me vine a vivir a Mar del Plata y comienzo un taller de narrativa que lo dicta acá Mariano Taborda y Emilio Teno, y es ahí donde empieza el carácter más formal y donde voy encontrando la voz, pero fue con ellos y fue hace muy poco. No, muy bueno. Bueno, la verdad que, bueno, vamos ahora a hablar un poquito de los restos. Uno puede definirlo como autoficción, ¿no? También puede definirlo por ahí como, siempre digo, ¿no? Lo que tomo las palabras prestadas de un escritor que entrevisté hace unos años, que él me decía, yo parto de algo que por ahí pasa y después desarrollo la mentira, ¿no? Y tiene que ver con esto. En este caso, si bien tiene toques por ahí de voz, de la protagonista, también hay mucho, primero que es tu mirada de las cosas, ¿no? Que digamos, siempre la mirada de uno puede ser distinta a lo que a veces pueda suceder. Y también que, digamos, le sumás muchas cosas de ficción, ¿no? Sí, sí, es como que constantemente yo tomo rasgos de ciertas personas, por ejemplo, digo, bueno, voy a tomar a este personaje en el cual en la vida real es así, así, así. Bueno, en la ficción necesito como engrandecer todo eso. No respeto la realidad, porque tampoco me servía a mí como cuando uno habla de una historia que le sucedió, bueno, eso no tiene valor literario, es decir, Claro. tengo que jugar justamente con el narrador que voy a poner, con la voz, la construcción de lo que voy a decir, para que eso tenga un lenguaje estético, porque si yo me pongo a escribir no sé, de una historia, la verdad que me aburre hasta a mí. Qué interesante lo Eh, que decís, ¿no? Porque viste que pasa a veces que viene alguna persona amiga y te dice, vos tenés que contar esto en un libro o un cuento, y por ahí no es interesante para el otro, hay que transformarlo bastante, ¿no? no todo es literatura, hay un poco de esto de, bueno, contalo vos que sos escritora, no, a veces no es interesante, Claro. o hay que ver cómo se cuenta eso, ¿no? Y ahí está la construcción y el trabajo con la palabra, pero sí.
Bueno, y acá, ¿no? Bueno, arranca con una carta que la protagonista le escribe a la madre y después termina, no vamos a spoilear, pero digo, eso se puede saber, que hay como una especie de carta, ¿no? Eh, hacia el padre. Pero también usás un poquito lo de Kafka, ¿no? Contame primero cómo fue el proceso de escritura. Bien, fue intenso, porque lo primero, casi que está en orden el libro, fueron saliendo los textos de esa manera. El primero, bueno, es carta a mi mamá, es de la hija menor que le escribe su madre muerta, entonces decide cómo, bueno, hacer la pregunta de por qué me dejaste, ¿no? Algo que la atraviesa y que la trae constantemente. Ese fue el primero que escribí y que casi no hubo que retocar. Sí, por ahí, por momentos, me acuerdo de mucho formalismo y mucha cita. Claro. Y entonces, bueno, eso se le tuvo que hacer varias limpieza, digamos. Y después, Carta al Padre, bueno, también juego un poco con Kafka, tuve que releer varias veces Carta al Padre de Kafka, Sí. y para hacer este juego de la intersexualidad. Y bueno, fue intenso porque era con el lenguaje en ambas, o la forma, mejor dicho, es distinta. En una es, bueno, uso los signos de puntuación, apelo a la pregunta retórica, voy a ciertos lugares, a ciertas escenas, y con Carta al Padre sucede esto de retomar escenas más preponderantes, pero el lenguaje ahí era como, bueno, es de corrido, casi como Sí, que, sí. Hay cosas que no hay tanta puntuación, obviamente que a propósito, ¿no? claro. Y cuando vos estructuraste, digamos, la novela, ¿vos ya tenías en mente que arranque de esa manera y terminara de esa manera? ¿Sabías hacia dónde ir o después se fue dando? Después se fue dando, yo le acerco, no sé, me habrían quedado 50 hojas en Word y lo presento a Evangelina Aguilera, que es poeta y docente de Mar del Plata. Se la presento así como está y ella fue como la que me fue guiando y me dice, bueno, esto es una casa, una novela, así que vamos a ir agregándole el cimiento, las partes, falta una pared. Bueno, entonces fuimos a ir encuadrándola de a poco. Carta es la última que escribo y también fue recomendación de ella esto de, bueno, retomemos a Kafka. Sí, fue de ¿Cómo a fue poco. lo de escribir, digamos, en ese momento, esa parte, la del padre, como buscarle y encontrar una voz, ¿no? A un personaje tan fuerte, tan particular, ¿no? Sin spoilear, cuando, digamos, se trata también, ¿no? Aparece la violencia de género, aparecen un montón de cosas, ¿no? Los vínculos. Hay una frase, por ejemplo, que una de las hermanas le dice a la protagonista, no voy a decir que sos vos, digo, voy a decir la protagonista, pero por ahí algunas cosas pueden ser o no. Imagino que de acá que des muchas entrevistas te van a preguntar, ¿no? O por ahí la gente va a decir, todo esto pasó, bueno, debe pasar muy seguido. Sí. Pero digo, hay una pregunta muy fuerte que, bueno, la madre, bueno, muere, eso al principio ya uno se da cuenta, y esta hermana le echa la culpa a la protagonista, ¿no? Que también es algo muy crudo, que esta persona esté cargando con esa culpa. Claro, y también analizo ese vínculo entre las hermanas, ¿no? Cómo es una figura paterna y materna. Entonces, El hermano también. el hermano también, en esa parte de Carta al Padre, también tenía como ciertas escenas, pero no es que me senté y dije, ah, bueno, voy a ir por acá. Yo leía a Kafka y había ciertas, que es lo que subrayo y copio textual, ciertas imágenes que me hacían acordar mucho a hechos del pasado, y digo, bueno, acá es donde voy a subrayar y voy a hacer hincapié. Voy a buscar qué imagen se asemeja a esto para poder jugar. Por supuesto que esto no es tal cual, no sucedió así. Claro, no, no, no. Eh, sí, sí. No, y también tenés que buscarle, claro, que tenga cierto atractivo, ¿no? Llevarlo como más al extremo. Es como muy visceral por momentos, ¿no? Claro, Capítulos muy bien logrados, como el del inventario, por ejemplo. Es terrible. No sí. existió y empezó a Bueno, enumerar. sí. Ahí también, yo digo, llega un punto en que lo que se están contando, los hechos, son crudos, como vos decís, entonces necesitas como alivianar esa parte para Sí. que el lector también tenga un respiro, un descanso. Entonces dije, esto que tenía mucha historia para contar, digo, bueno, lo voy a hacer de manera corta, pero a la vez potente. Y ahí sale como no existió, bueno, empieza una enumeración como mencionada, sí.
¿Cómo fue esto de, ¿no? de encontrarle por ahí la voz al padre, ¿no? Un personaje tan fuerte. Costó, costó. El segundo texto, que es, intenté hacer como una crónica, que era Hasta que Dios quiera, hago como una crónica en donde me alejo del personaje para que los hechos un poco lo describan a él. Claro, Menciono una o dos frases que él dice, pero después es toda descripción desde afuera, digamos. claro. Y ya con eso el lector fue armando la imagen, entonces digo, bueno, ahora falta como la mirada de esta hija un poco más de cerca. Y la construcción fue difícil, pero Kafka creo que me ayudó un montón. ¿Y buscaste que en algún punto el lector pueda empatizar con ese personaje? No, creo que no. Sí, O sea, por en lo el menos a mí segundo como texto. lector no me generó empatía, pero digo, viste que a veces uno por ahí, si escribe algún personaje fuerte, o por ahí malvado, por ahí busca, Claro, ¿no? Tratar de que en algún punto en algo pueda empatizar la gente. sí, por ahí creo que le da la salvedad el de Hasta que Dios quiera, en donde también entender el contexto de la pérdida que también lo rodea a él, de la muerte. eh, Puede que alguien encuentre ahí una forma de, pero es difícil también. Y esto de que en el libro uno se encuentre con el obituario, bueno, ¿cómo se dio esa idea? Novedosa, digamos. Sí, me volví mucho a Manuel Puig. Digo, bueno, ahí también la forma dice, y quería retomar también la muerte y que no nos olvidemos que está todo el tiempo en el libro. Bueno, es Y la que todo el muerte, tiempo están volviendo, ¿no? La madre, por ejemplo, todo el tiempo está volviendo. sí, es como que voy y vengo, voy y Claro. vengo. Sí, sí. Y lo del obituario, esto fue sugerencia también de Eva. Incluso al principio, en el primer borrador, le colocamos una foto. Pero bueno, después por cuestión de visión y demás, decidimos sacarla. Pero el obituario lo fui escribiendo y también fue muy fuerte Sí. el hecho de armarlo también, porque ya es horrible. No, no, es terrible, es terrible esa parte también, ¿no? Y después de esa parte, bueno, cuando describís, o el texto describe, ¿no? El hijo pródigo. Mm. También, ¿no? Qué fuerte. 6 hermanos, o sea, 5 mujeres y un varón, y por ahí el personaje del padre buscaba, anhelaba tener, ¿no? Al varón, digamos. Claro. Entonces ahí voy como a ver qué pasa con ese hijo y también con temáticas fuertes como las adicciones y no quería tampoco ahondar en la primera persona, entonces utilizo una narración en futuro para tratar de como de suavizar algo que se estaba contando. Y bueno, cuando tenés todo el material, se lo mandás a Evangelina, ¿cómo se dio la posibilidad de publicar con la editorial? Yo lo primero que me hice, que me sucedió algo muy extraño para la primera vez que me sentaba formalmente a escribir, lo envío a una editorial de Buenos Aires, que me respondieron pero enseguida, y me dijeron, me encantó cómo está escrito, sobre todo el primer texto es la hija Sí, es menor, terrible. y bueno, comenzamos a dialogar, al final, bueno, por una cuestión de proyectos de lo que ellos querían versus lo mío, no se llegó a mucho, pero recuerdo la emoción de que la primera editorial, el primer correo electrónico que acepten, entonces ahí Eva envía a otras dos más editoriales que ambas lo aceptaron, lo cual seguía siendo como un honor terrible, y bueno, finalmente entre esas dos opciones elegí a Vinchigar. No, muy bueno, muy bien. Una gran edición, lo muestro acá, los restos. Ahí está, Ana Luz Arrieta. Ana, puede ser que leas hay una parte del libro al principio, si querés. Dale, dale. La hija menor. Dale. Mamá, escribo esta carta como forma de extirpar la culpa que cargo. Cuando pregunto sobre qué hacer con ella, responden que está presente para poder actuar. Escribo para no sentir este ahogo constante. Escribo, porque cuando el mundo se vuelve inhóspito, la escritura permanece. María Negroni dice que la escritura es tramposa porque decora el dolor, le pone plantitas, fotos, manteles, y después se queda a vivir en la capilla ardiente del lenguaje, confiando en que nada puede doler más. Y acá estoy.
dispuesta a caer en la trampa. 18 años después vivo perseguida por la pregunta, ¿por qué me dejaste? Sin embargo, preguntarse el por qué cuando no tuviste elección sería injusto. Pero lo hago, cada día, en cualquier momento. Más que una pregunta, siento que es una obsesión, pero si es una obsesión es la más enigmática de todas. Recuerdo el día que nos informaron de tu muerte. Estábamos a salvo. Habías decidido abandonar a papá en medio de la noche y con tus 6 hijos a cuestas nos mudaste a una casa prestada. De grande lo entendí. Los gritos, el humo, las botellas, los moretones, el miedo. No se puede convivir con lo que mata. Contra todo pronóstico formaste un hogar. Dejamos la casa prestada y alquilaste otra con un patio enorme y habitaciones amplias. Los buenos modos hacían eco. Nuestra última tarde. Nos encontraste bajo el nogal esperando que volvieras del trabajo. Nos llamaste. A tus hijas más chicas, solo 3 sentadas alrededor de la mesa, nos diste una taza con leche y sin detenerte fuiste a la habitación a buscar unas mantas que estaban arriba del placar. Como no llegabas, tomaste una silla y te subiste. Después el frío del suelo. Lo demás sucedió en un instante. Tu hija mayor gritó al encontrarte. Nos asomamos a la habitación. Estabas con los ojos cerrados y la boca abierta. Asustadas, corrimos a la vereda. En la esquina de la casa vivía el ambulanciero. Tu hija mayor lo llamó. Ella pura acción, nosotras solo rezo. Te cargaron en la camilla frente a nosotras. Muy bueno, muy bueno. Bueno, los restos, tiene que ver, ¿no? ¿Qué queda después de la muerte de esta madre, ¿no? También. Sí, lo dice el epígrafe de Virginia Woolf, que dice, no solo el pasado de una, esos hombres, esas mujeres, esos fantasmas descansando debajo de los árboles, y ahí, bueno, anticipa todo lo que va a venir después en la lectura. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Lo recomiendo mucho. Ana Luz Arrieta, Los Restos, ahí por Vinci Guerra. Te pueden pedir a vos el libro, si no la editorial, ¿no? Para que también le den los puntos de venta. Para finalizar, última pregunta. ¿En qué momento sentiste que habías encontrado la historia, el libro? Puede escribir, Eh, pero por ahí, viste que a veces pasa, bueno, falta algo para que sea publicable o para, ¿no? Para que vea la luz. ¿En qué momento sentiste que encontraste la historia? Yo creo que cuando decidí mandárselo a Eva, a la editora, porque ahí digo, acá está la historia, sin embargo sabía que faltaba como darle un cierre, pero había encontrado un hilo. Dije, Claro. acá hay historias que me llaman la atención, ya tengo casi un formato en donde, como la primera persona un poco me aburría, digo, bueno, voy a jugar entonces con las formas. Y ya estaba todo eso diseñado, me faltaba de todas formas desplegar algunas cositas más, pero sí, fue creo en octubre es donde yo dije, bueno, acá hay algo. Está bueno esto que decís, ¿no? Porque si bien hay un hilo, uno por ahí puede agarrar un capítulo y leerlo por separado, y son como pequeños cuentos, ¿no? Pero igual forman un hilo en el orden que está, ¿no? Pero la verdad que lo puede leer, también se puede leer de esa manera, y quedó la verdad que muy bueno, recomiendo mucho el libro nuevamente. Ana, un placer tenerte acá en Entre Vidas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por este espacio. Un abrazo grande. Chao, chao. Y bueno, adiós.